Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Tasco, en donde vamos a llevar a cabo otros comentarios, pues por todos estos acontecimientos de una lucha política feroz entre dos grandes corrientes políticas, dos visiones del mundo, de la vida y de la sociedad, la derecha y la izquierda. Andan ahorita, como siempre, los aspirantes de la derecha con esta señora panista. Bueno, yo también ya voy a tener cuidado de no mencionar su nombre porque capaces de que me acusan de, ¿cómo se dice eso, Apolo? Contra el género, Contra el género. violencia de género, Ajá. porque no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque ya están poniendo el grito en el cielo. Ah, pero ellos sí pueden pendejear, pueden decir que el presidente actual está robando, pueden decir que cuidado porque puede haber un acto de violencia en contra de esta señora que dice ser indígena, queriendo decir que le puede pasar a ella lo mismo que al demócrata Colosio. Ya no sabe ni qué inventar con tal de hacerse víctimas. Es una lucha política feroz. Pero antes vamos a hacer un comentario muy importante sobre el revolucionario del pueblo, el Centauro del Norte, que apenas el 20 de julio pasado del 2023 es motivo de hacer ese recordatorio de su doloroso asesinato por las fuerzas carrancistas. ¿Quién fue Pancho Villa? Fue uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. Sin las... perdón, es que ya mi vista está cansada. Sin la conducción que hizo de la División del Norte el ejército popular más poderoso en la historia de México, no hubiera sido posible el triunfo de la revolución, ni la destrucción del Estado oligárquico que representaba Porfirio Díaz y de su ejército, sin las reformas sociales que la revolución produjo en favor de los sectores. Doroteo Arango nació el 5 de junio del 1878 en La Coyotada, San Juan del Río, Durango. Quedó huérfano muy niño, trabajando como peón en la hacienda del malvado infeliz Agustín López Negrete, quien intentó llevarse a la fuerza a una de sus hermanas, y a los 16 años se vio obligado a dejar la hacienda donde trabajaba como peón, propiedad de este infeliz Agustín López Negrete. Desde entonces, el joven que se haría llamar Pancho Villa se convirtió en bandido. Bueno, lo convirtieron más bien la policía de esta época, porque pues le dio unos balazos al que intentaba llevarse a la fuerza a una de sus hermanas de Pancho Villa. Hoy recordamos a este gran revolucionario que no podríamos hablar sobre la Revolución Mexicana, esta tercera transformación, no podríamos hablar de esos cambios que se llevaron a cabo, de esa transformación, sin la presencia, sin mencionar al Centauro del Norte,
Pancho Villa, mejor conocido como Pancho Villa. Y ante esto vamos a hablar sobre este tema, aunque ya hemos hablado en otros videos, pero debemos de seguir hablando sobre la política. ¿Qué es la política para Aristóteles? Es una vida política activa en la que los ciudadanos deliberan, gobiernan y construyen la polis, y la polis equivale a una vida buena y feliz. Una vida la busca el honor y como un fin todavía más alto, la virtud. ¿Qué es la política para Platón? Dice, la política es una primera instancia, ciencia de la ciudad, pero también arte del gobierno. ¿Qué es la política para Max Weber? Un sociólogo alemán muy destacado. Yo al impartir clases de sociología, pues no dejaba de mencionar a Max Weber, por supuesto. Define la política como una lucha para detentar el poder. La política se caracteriza, sigue diciendo, por una lucha entre personas o agrupaciones para detener el ejercicio del poder. Y vamos a ver por aquí otros teóricos. Para Antonio Gramsci, filósofo marxista que vivió entre 1891 y 1937, entiende a la política como aquella toma de decisiones por parte del gobierno y agrupaciones parlamentarias dedicadas a la política y, en última instancia, dedicada a la coerción. Por ende, la política se encuentra por fuera de las masas, limitada al ámbito burocrático y partidario. Bueno, en aquel entonces la política la hacían las élites, y todavía en el periodo político de los dinosaurios y de los neoliberales, la política la seguían haciendo solamente las élites. No metían, no llamaban a la gente del pueblo. Unos cuantos decidían quién iba a ser el próximo presidente y quién iban a ser sus más allegados secretarios de Estado. Bien, por lo antes dicho, se puede decir que la política, desde las civilizaciones antiguas hasta la modernidad, es el eje principal donde se articulan las decisiones de los gobiernos. La definición de la que la política ha sido materia de debate para infinidad de intelectuales y teóricos políticos, y aún así no existe un acuerdo total sobre este concepto de política. Esto siempre está sometido a debate porque la gente, los políticos de derecha, la entienden de una manera, y actualmente el régimen que representa el presidente López Obrador dice: la política es de todos, la política está en el pueblo y el pueblo debe de estar involucrado, y no solamente involucrado, sino que el pueblo es el quien nombra a sus gobernantes. El pueblo pone y el pueblo quita a estos políticos. Por fin el pueblo se decidió a participar con un presidente que lo acusaron de como un peligro para México, como un presidente que iba a traer un gobierno de Venezuela, un gobierno cubano, un gobierno boliviano. Y miren, aquí tenemos ahora los resultados. Pues es un gobierno cuyo presidente hoy en día está llevando bienestar
al pueblo más necesitado, al pueblo más menesteroso, al pueblo más pobre. Claro que con esos programas hasta se benefician también los políticos mañosos, aquellos políticos que siempre están renegando, porque hoy hay un presidente que sí hace valer la democracia, que sí hace valer el voto de la gente. Por eso será, desde luego, que hoy en día los aspirantes a ganarse la designación ya próximamente como candidatos, uno tendrá que llegar, desde luego, uno tendrá que llegar. En mi concepto, bueno, pues sentimos mucha simpatía por la doctora Claudia Sheinbaum, y no es que se esté haciendo ya propaganda o publicidad, no, sino que en mi concepto es una persona que yo la vengo observando desde que fue designada jefa de gobierno, todas las obras que ha hecho. Entonces yo admiro y respeto a la ex jefa ahorita de gobierno, porque ha demostrado esa gran capacidad. Es una mujer científica, es una mujer con una gran trayectoria política, sin dejar de mencionar desde luego los méritos de un Marcelo Ebrard, de un Augusto Adán, de un Oroña, que ya me he referido a estos personajes, pero no así me convence la simpatía hacia me convence más la personalidad de la doctora Sheinbaum. Y no estoy haciendo propaganda, simplemente estoy reconociendo sus grandes méritos académicos, intelectuales, políticos, y como una persona, profesionalmente una científica. Entonces, pueblo, paisanos y paisanas, estos comentarios los hago porque vemos con entusiasmo, hasta cierto grado con entusiasmo, pero por otra parte con irritación, las grandes mentiras que sigue manejando la derecha, como un señor llorón, un señor chillón, que ya lo aplastaron, que ya le negaron la candidatura para dársela a esta disque indígena, que de gelatinera llegó a ser millonaria. Yo también vendí gelatinas, como la edad de unos 10 años. Andaba yo por aquí gritando en mi barrio, gelatinas, gelatinas, y a veces no las vendía, se me aguardaban y yo las tenía que pagar. Pero bueno, en aquel entonces no había esa aspiración de que de gelatinero, ni siquiera el señor que hacía las gelatinas llegó a ser millonario. De ahí más o menos medio vivía. Y yo ahí me ganaba, pues, ¿qué será? Unos 5, 10 pesos o unos 15 pesos, y las vendía todas. Pero es señora de gelatinera y de pobre indígena, que no tiene nada de pobre indígena ni de indígena pobre, pues ahora es aspirante. Yo siento que esta señora es más bien una folclórica, una señora que la está inflando la publicidad, pero que méritos profesionales, políticos, culturales, no los tiene, la verdad, no los tiene. Entonces, paisanas y paisanos, estemos muy alertas a este desarrollo que están llevando a cabo los aspirantes a convertirse uno de cada partido, uno de cada expresión, tendrá que salir ya próximamente, y entonces sí viene la contienda entre 2 o 3 o a lo mejor más candidatos, y ahí el que tenga mayores méritos, el o la que esté más comprometida
en el caso de la izquierda, quien esté más comprometido o más comprometida con la cuarta transformación para darle continuidad a todos estos logros que ha hecho el presidente López Obrador, pues se sigan dando, y además a ver qué otras cosas, qué otros proyectos traen para beneficio de todos los mexicanos y todas las mexicanas de todas las edades. Sin duda que al haber continuidad, el pueblo de México será beneficiado. Paisanas y paisanos, es todo por hoy, son mis comentarios, y discúlpenme si en algunas cosas soy indiscreto, pero bueno, yo digo lo que siento, yo digo lo que veo, yo expreso lo que está aconteciendo, y bueno, pues no es mi afán ni mi ánimo de calumniar ni ofender a nadie. Digo lo que veo, digo lo que siento, digo lo que pienso, y por hoy es todo. Muy buenas noches, paisanas y paisanos. Nos veremos próximamente con un servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches, tengan todos ustedes.